Hola, buenos días. Vamos a hacer otra sesión de yoga. También es para principiantes. Vamos a sentarnos encima de un bloque, de un cojín o de una manta, lo que nos quede más cómodo. Piernas cruzadas o por las tibias, tipo sentado como indio, o medio loto, loto entero, lo que nos quede, lo que nos resulte cómodo. Vale, así que nos vamos colocando, estiramos la espalda, la columna. Cuando nos colocamos en postura de meditación, no se trata de encurvar la espalda para alargarnos, sino la espalda recta, ¿vale? No vamos a bascular, o sea, no vamos a acentuar la curva, al revés. Queda la espalda, el coxis y la coronilla todo en una línea, ¿vale? Vamos cerrando los ojos, alargamos la columna, la postura. Las manos podemos poner en mudra, apoyadas en las rodillas, palmas hacia arriba o hacia abajo, lo que nos resulte cómodo. Vamos de momento a observar la respiración sin alterarla, sin cambiarla. Vamos a ver si estamos con una respiración acelerada o estamos en modo reposo, más tranquilas. Vamos a fijarnos en la musculatura de la cara, vamos a dejarla sin tensión. Los párpados de los ojos caen hacia abajo con el propio peso. La mandíbula podemos dejarla un poco entreabierta. Si os va bien, pues podemos girar la mandíbula derecha e izquierda. Relajamos los pómulos. Relajamos los hombros que queden alejados de las orejas. Si es necesario, podéis rotarlos un poco hacia atrás y hacia abajo. Y ahora sí vamos a empezar a respirar conscientemente. Y esta respiración vamos a intentar mantenerla durante toda la sesión, mientras practicamos las diferentes asanas. Vamos a inspirar en 4 tiempos. 4 y exhalamos 1, 2, 3, 4. Inhalamos 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Inhalamos, llenamos todo el pecho de aire. Exhalamos, llevamos el ombligo hacia la espalda. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, vamos haciéndolo más lento. Exhalamos, 1, 2, 3, 4. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 2, 3, 4. Un par de respiraciones más en silencio. Muy bien, con la exhalación podemos ir abriendo los ojos. Vamos a subir los hombros hacia las orejas. Hacia arriba, 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 arriba. Y la soltamos. Sacamos el aire por la boca una vez más. Inhalamos arriba, tensionamos toda la zona de los hombros, las cervicales y soltamos toda la tensión. Y una última, inhalamos. Más de arriba, arriba, arriba. Y exhalamos. Muy bien. Vamos a empezar con la rotación de la punta de la nariz en círculos. De momento no hace falta llevar mucho la cabeza hacia atrás. Es un primer movimiento. Recordamos que la respiración la vamos
activar en todo momento. Inhalamos hacia arriba, exhalamos hacia abajo. Siempre por la nariz, excepto que os diga que es por la boca, pero en principio siempre será por la nariz. Y cuando volvemos a pasar por debajo, volvemos a cambiar el sentido. Inhalamos arriba y exhalamos abajo. Inhalamos, exhalamos. Unas vueltas más. Muy bien, ya quitamos el movimiento, nos quedamos en el centro. Vamos a llevar la oreja derecha al hombro derecho y con el brazo derecho, la mano la vamos a apoyar en la sien, al lado de la oreja, sin hacer fuerza, solo dejando apoyada la mano con el propio peso del brazo. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Con la próxima inhalación llevamos la oreja izquierda al hombro izquierdo y inhalamos, llevamos la mano izquierda a la oreja derecha y apoyamos sin hacer fuerza. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y en la próxima inhalación vamos a repetirlo y vamos a llevar la oreja derecha, hombro derecho y el brazo derecho, oreja izquierda. 2 respiraciones profundas y cambiamos a la izquierda, inhalamos, exhalamos y ahora 2 respiraciones profundas. Muy bien. Inhalamos, nos vamos a quedar con la cabeza erguida al centro. Vamos a juntar las manos enrazadas y las vamos a llevar detrás de la cabeza, que los dedos pulgares se queden apoyados en el inicio del cuello, digamos, de las cervicales. Vale, entonces inhalamos y miramos un poco hacia arriba, abrimos los codos, llenamos el pecho, exhalamos, vamos cerrando los codos, bajando el mentón, abriendo los omóplatos y llevando la cabeza hacia abajo con el peso de las manos. Inhalamos, expandimos, abrimos codos, miramos hacia arriba, exhalamos, nos encorvamos como gato enfadado, los omóplatos se separan, la mirada va al ombligo. Inhalamos, abrimos todo el pecho, el corazón apunta al cielo, exhalamos, bajamos, alargamos las cervicales con el peso de las manos, vaciamos todo el aire. 2 más, inhalamos, exhalamos. Una más, inhalamos y exhalamos. Muy bien, inhalamos, nos quedamos en postura neutra y ahora vamos a movilizar todas las articulaciones. Empezamos por los deditos de los pies y de las manos, los tobillos y las muñecas, hacia un lado, hacia el otro. Vamos a subir y bajar la pierna derecha, flexionando la rodilla. Mantenemos la espalda recta, el pecho está abierto. Cambiamos a la pierna izquierda. Muy bien. Y ahora relajamos todas las piernas. Si tenéis algún apoyo detrás de los glúteos debajo, lo podemos retirar. Y haciendo otra vez de las ingles, las caderas, vamos a respirar apoyando la mano primero y luego el codo, ¿vale? Derecho.
y la mano izquierda se levantará, ¿vale? Inhalamos y exhalamos. El codo derecho queda flexionado y el codo izquierdo queda extendido. Inhalamos, volvemos a cambiar. Nos quedamos en las respiraciones. Inhalamos, cambiamos a la derecha, apoyamos antebrazo y codo derecho y el brazo izquierdo se extiende, alargando todo el costado izquierdo. Inhalamos, apoyamos antebrazo izquierdo, alargamos todo el costado derecho, el glúteo derecho no se levanta. Inhalamos y volvemos al centro. Un par de respiraciones. Muy bien, vamos a incorporarnos y empezar con los saludos al sol. Surya Namaskar. Y recordamos en todo momento, inhalamos y exhalamos. La respiración que esté activa y consciente. Vamos al principio de la esterilla, me pongo de perfil. De momento. Podemos poner los dedos de los pies, las plantas de los pies, o sea, los pies juntos o separados, ancho de cadera. Inhalamos, llevamos las manos al cielo, abrimos pecho, exhalamos, bajamos. Inhalamos, pierna derecha atrás, retenemos, exhalamos, apoyamos rodillas, pecho y barbilla. Inhalamos, apoyamos pelvis, levantamos torso. Exhalamos, perro boca abajo. Inhalamos, pierna derecha al cielo y entre los brazos. Exhalamos, juntamos los. Inhalamos, levantamos el tronco. Y exhalamos, manos al centro del pecho. Volvemos al mismo hacia el otro lado con la pierna izquierda. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos. Nos flexionamos. Inhalamos, pierna izquierda atrás. Abrimos pecho, miramos hacia arriba. Retenemos en plancha. Exhalamos, rodillas, pecho, barbilla. Inhalamos, bajamos pelvis, subimos a cobra y exhalamos, empujamos con los brazos, subimos caderas y vamos a perro boca abajo. Inhalamos, pierna izquierda al cielo y entre las manos. Abrimos, exhalamos, juntamos pies. Exhalamos, inhalamos hacia arriba y exhalamos. Vamos a hacer una variación de saludo al sol que se llama saludo al sol A de Ashtanga. Y voy a probar a dar los nombres en sánscrito. Pero para practicar, pero bueno, es muy fácil, me vas copiando la posición, pero bueno, empezamos con Tadasana, que es la que hemos empezado siempre, posición con los brazos a los lados del torso, los pies bien apoyados, pueden estar juntos o al ancho de las caderas, los deditos bien separados y apoyados, la pelvis basculada un poco hacia adelante, alargando toda la espalda, la coronilla hacia el cielo, el mentón baja un poquito, hombros hacia arriba y hacia atrás rotan y las manos quedan con las palmas mirando hacia adelante. Vale, este es el primer paso, Tadasana. Inhalamos, vamos a Utthanatasana. Vamos, como hemos hecho antes, las manos hacia arriba, abrimos el pecho y exhalamos. Exhalamos, Uttanasana, que es la flexión que hemos hecho antes. Inhalamos,
Ardha Uttanasana, que es la media, con la espalda recta. Y exhalamos, podemos saltar o caminar hacia atrás para quedarnos en Chaturanga. Inhalamos, Urdhva Mukha Svanasana, que es el perro mirando hacia arriba. Y exhalamos, Adho Mukha Svanasana, que es el perro boca abajo. Inhalamos, podemos mirar hacia adelante y saltar o caminar hacia nuestros pies. Ardha Uttanasana. Exhalamos, Uttanasana. Inhalamos, Ardha Hattasana. Exhalamos, Tadasana. Vamos a repetirlo una vez más. Tadasana, postura recta. Inhalamos, Ardha Hastasana. Exhalamos, Uttanasana. Inhalamos, Ardha Uttanasana. Exhalamos, caminamos o saltamos hasta Chaturanga Dandasana. Inhalamos, Urdhva Mukha Svanasana. Exhalamos, Adho Mukha Svanasana. Inhalamos, flexionamos un poco las rodillas y saltamos o caminamos a Ardha Uttanasana. Espalda recta. Exhalamos, Uttanasana. Manos cerca de los pies, de la misma línea. Inhalamos, Urdhva Hastasana. Exhalamos, Samastiti Tadasana. Vamos a hacer dos saludos al sol B. Hemos hecho dos saludos al sol A de Ashtanga y ahora dos de B. ¿Vale? Sin palabras en sánscrito, normal. Empezamos en la posición de Tadasana de siempre. Inhalamos, subimos, brazos alineados con la espalda a los lados de nuestras orejas y nos flexionamos como si quisiéramos sentarnos. Exhalamos, vamos a Uttanasana, bueno, vamos a flexión hacia adelante. Inhalamos en media, alargamos la espalda. Exhalamos, como hemos hecho antes, a Chaturanga. Inhalamos, perro boca arriba. Exhalamos, perro boca abajo. Y ahora, variación. Pierna derecha al cielo y entre las manos. Y levantamos el torso, apoyamos el talón izquierdo. La pierna derecha queda en ángulo recto, la rodilla encima del tobillo y muslo paralelo al suelo. Y miramos hacia el cielo entre las manos. Las palmas se miran entre ellas. Exhalamos, bajamos las manos a la esterilla y vamos a Chaturanga. Inhalamos, perro boca arriba. Exhalamos, perro boca abajo. Y repetimos con la otra pierna, izquierda arriba, entre las manos. Apoyamos el talón derecho y levantamos a guerrero. Rodilla izquierda encima de tobillo izquierdo, muslo izquierdo paralelo al suelo y la pierna de atrás activa. Miramos al cielo entre las manos y exhalamos. Vamos a Chaturanga. Inhalamos, perro boca arriba. Exhalamos, perro boca abajo. Inhalamos, flexionamos rodillas y caminamos o saltamos entre las piernas. Media Uttanasana, entre los brazos. Exhalamos Uttanasana. Inhalamos otra vez la postura del principio con las piernas flexionadas. Brazos al cielo, coxis mira hacia abajo.
y exhalamos. Repetimos. Inhalamos. Ombligo hacia adentro. Brazos en paralelo arriba. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Pierna derecha al cielo, entre las manos. Apoyamos todo el pie izquierdo. Y levantamos a guerrero 1. Recordamos la alineación. Un par de respiraciones. Exhalamos. Hacemos la chaturanga. Inhalamos. Perro boca arriba. Exhalamos. Perro boca abajo. Inhalamos, pierna izquierda al cielo y entre las manos. Y subimos al guerrero, como hemos hecho antes. Pierna derecha extendida activa y el pie está todo apoyado hasta el talón. Pierna izquierda flexionada en ángulo recto. Un par de respiraciones. Bajamos, exhalamos a chaturanga. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora inhalamos y saltamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Hemos entrado en calor, ¿eh? Vale. Ahora vamos a trabajar un poco los hombros con una cinta o un cinturón o una bufanda, un jersey. Lo voy a hacer yo de rodillas, pero se puede hacer también de pie, simplemente que no me da el vídeo. Lo voy a hacer de rodillas. Si queréis hacer de rodillas, recordad que no estemos con la curvatura, sino alineados, ¿vale? Con la espalda recta, para que no nos den las cervicales, a las lumbares. Vale. Abrimos el cinturón por delante del torso, a más ancho de nuestros hombros. Los brazos están activos, extendidos. Y con la inhalación vamos a levantar los brazos hacia el cielo. Con la exhalación a bajarlos por detrás. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos atrás. Podemos ir ajustando nuestra distancia si quieres. Si te resulta muy fácil, lo ajustas un poquito más. Y si no, pues abres un poco más. Adelante. Inhalamos, adelante y arriba. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Vale, podemos dejar la cinta, el cinturón o el jersey al lado. Nos vamos a tumbar boca arriba. Si tenéis un bloque o unos libros, a veces también va bien un par de guías de viaje. Y vamos a probar de tumbarnos boca arriba, pero el coxis o el sacro se apoyará en esta ayuda, ¿vale? Entonces, digamos, está como la pelvis un poco basculada. El ombligo está activo, un poco hacia adentro, hacia la espalda. Las piernas en
a la anchura de nuestras caderas y las plantas de los pies apoyados paralelos entre sí. Y reposamos 3 respiraciones profundas. El bloque no tiene que estar en las lumbares o el libro, tiene que estar más abajo, donde termina la columna del coxis. Vamos a respirar 3 veces más, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Con la próxima inhalación vamos a llevar toda la columna, vamos a levantarla vértebra por vértebra para quedarnos en medio puente. ¿Vale? Entonces activamos bien los pies, que estén bien apoyados. Inhalamos y subimos. Cuando estemos arriba, podemos retirar el bloque y exhalamos vértebra por vértebra. Lo último que baja, lo último que toca son los glúteos. Ahora podemos estirar las piernas y quedarnos unos segundos así. Con la próxima inhalación vamos a llevar las rodillas al pecho. Vamos a abrazarlas. El mentón baja hacia el pecho, entonces las cervicales quedan estiradas. Vamos a hacernos un automasaje, unos círculos a la derecha y luego hacia la izquierda. Podemos separar las piernas, las rodillas y hacer círculos simétricos hacia un lado y luego cambiamos el sentido hacia el otro lado. Movilizando todas las caderas y apoyamos las piernas, las plantas de los pies. Vamos a deslizarlos poco a poco hacia adelante para dejar las piernas extendidas. Los dedos gordos de los pies se tocan entre ellos y los pies las plantas intentan tocar el suelo. Las manos se colocan debajo de los glúteos y vamos a, con la próxima inhalación, levantar el torso, el pecho hacia arriba, apoyando los antebrazos y dejamos el peso de la coronilla, la cabeza que cuelgue hacia atrás y que se apoye. Esta es la postura del pez. Un par de respiraciones. Alarga las piernas activas, los deditos de los pies tocan entre ellos y se estiran. El pecho quiere abrirse. Y exhalamos. Bajamos vértebra a vértebra. Separamos las manos. 2 respiraciones más. Y poco a poco nos tumbamos hacia el lado derecho, el lado izquierdo, lo que nos resulte cómodo. Por el lado posición fetal. Vamos a apoyar la mano para ayudarnos a levantarnos. Y nos quedamos sentados en posición de flor de loto o de indios. Vale, vamos a hacer una torsión, la postura de la torsión. El otro día la hicimos con las piernas estiradas, ahora vamos a mantener la pierna de abajo, que empezamos con la izquierda flexionada y el talón llega hasta el glúteo derecho. Y la pierna derecha flexionada también por encima de la pierna izquierda. Planta del pie apoyado, los dedos mirando hacia adelante. Inhalamos, brazo izquierdo hacia arriba
Y exhala, baja, abraza la rodilla y la pierna derecha. Inhalamos, el brazo derecho va hacia atrás y exhalamos, giramos el torso poco a poco. Inhalamos, alargamos columna. Exhalamos, llegamos un poco más hacia la izquierda, hacia la derecha. Inhalamos, alargamos. Exhalamos, torsionamos. Una vez más, inhalamos. Y exhalamos. Vamos a repetir lo mismo hacia el otro lado. Cambiamos la posición de las piernas. Rodilla derecha flexionada pegada al suelo. Glúteo del pie derecho, talón del pie derecho al glúteo izquierdo. Y pierna izquierda flexionada. Y por delante cruzada por encima de la derecha. La planta del pie izquierdo está apoyado, deditos apuntan hacia adelante. Inhalamos, brazo derecho, baja, exhalamos, abrazamos la pierna derecha, la pierna izquierda y la mano izquierda, inhalamos y apoyamos detrás de la espalda, exhalamos. Otra vez. Inhalamos hacia arriba, alargamos columna, espalda, coronilla y exhalamos, giramos hacia atrás. 3 veces más, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Y nos vamos recogiendo, volvemos hacia adelante. Vamos a colocarnos en una posición de rombo. Las plantas de los pies se juntan entre ellas y lo podemos llevar más cerca del pubis o más lejos, lo que nos siente cómodo hoy. Y vamos a intentar abrir un poco las caderas, llevando las rodillas hacia el suelo. Si alguien quiere colocarse los cojines o mantas y le resulta más cómodo, también es posible. Y vamos a coger los dedos vamos a amarrarnos las manos para coger los dedos de los pies y inhalamos, abrimos pecho, la espalda queda recta y exhalamos, vamos bajando, manteniendo la espalda recta. Si queremos la podemos ir haciendo fuerza con los codos para bajar un poco más las rodillas y de nuevo inhalamos, estiramos. Exhalamos, nos plegamos. La flexión viene desde las caderas. No es la cabeza que quiere bajar, sino que sería como todo en línea recta, el pecho acercándose a los pies. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Muy bien, soltamos la postura, caminamos con las manos hacia atrás. Cerramos las rodillas y nos abrazamos. Y ahora ya viene el momento de Savasana, que es la postura final, que es la de relajación. Que como sabéis es tumbarse boca arriba. Las manos... Llevamos las palmas mirando hacia el cielo y los brazos están un poco en V a los lados de nuestro torso. Y las piernas también se quedan entreabiertas y los deditos de los pies caen hacia los lados. Alargamos las cervicales y soltamos el peso de todo el cuerpo. Es el momento en que el cuerpo asimila todas las posiciones y las posturas que hemos hecho. Y poco a poco baja la temperatura corporal, si queréis taparos con algún jersey o manta. Sentimos cómo pesan los pies, los tobillos, las pantorrillas, la
las rodillas, los muslos. Se relaja toda la pelvis, las caderas, el abdomen, respira más poco a poco, el pecho, la caja torácica también, aquietando la respiración. Los hombros se apoyan, los brazos pesan hacia el suelo, están en contacto con la esterilla, las manos y los deditos también. Y por último el cuello, la cabeza está apoyada. Relajamos los músculos de la cara, los pómulos, los ojos, la boca. Y poco a poco, cuando te sientas preparado o preparada, vas empezando a mover los deditos de los pies, de las manos, la cabeza, la puedes girar de un lado a otro, llevar las manos estiradas hacia atrás, detrás de las orejas, estirarte de la manera que te sienta cómodo, cómoda. Y cuando quieras te apoyas hacia el lado derecho, te quedas en posición fetal, manteniendo la atención en la respiración, como hemos hecho en toda la clase. Y con la ayuda de la mano izquierda te vas incorporando hasta quedarte en la posición de sentado, de meditación. Y vamos a juntar las palmas de las manos al centro del pecho, inclinamos un poquito la vista hacia los dedos de las manos y vamos a cantar un Om todos juntos para finalizar la sesión. Inhalamos. Muchas gracias. Namaste. Y nos vemos en la próxima. Espero que estéis bien.